Por 23 votos contra 3, la Corte de Apelaciones oficializó el desafuero del diputado de la UDI, Gustavo Afón, por sus dichos contra el estudiante Rodrigo Avilés, quien resultó gravemente herido en las manifestaciones del 21 de mayo. El parlamentario indicó que apelará al fallo ante la Corte Suprema. Queremos conversar más acerca de este y también de otros temas, y por eso nos acompaña aquí en CNN Chile precisamente el diputado Gustavo Afón. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Diputado, su juicio, ¿por qué tendría que apelar a la Corte Suprema por este fallo de la Corte de Apelaciones? Y quiero invitar a la gente a que también escuche sus palabras respecto a este estudiante quien fue gravemente herido por este chorro de carabineros el pasado 21 de mayo, para que así podamos seguir conversando sobre de lo que estamos hablando. Así que, señor director, le pido si nos puede dar ese audio. Michelle Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona que en forma encapuchada, que había tenido participación inclusive en saqueos de locales comerciales, en desórdenes y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir a saludarlo. Esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no solo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, defiende más a los violentistas, que en este caso a los funcionarios policiales. Bueno, esas fueron sus palabras, diputado. ¿Qué antecedentes tenía usted para decir eso? Las imágenes dicen que está encapuchado, se ve claramente las imágenes que sí está encapuchado. ¿Había saqueado, había robado, había...? Primero, yo nunca he hablado de robo. Yo no sé dónde usted saca que yo he hablado de robo. No, es que robo no es lo mismo que saqueo. Si usted lo puede ver claramente en el Código Penal, cuál es la diferencia entre robo con fuerza o saqueo. Saqueo no está en el Código Penal, primero. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente: que efectivamente haya tenido participación, que es lo que yo dije y yo sostengo, no significa con que él haya sido un actor activo o pasivo. Él estaba al momento de los saqueos de los locales comerciales, él estaba encapuchado y eso lo demuestra claramente las imágenes. No hay ninguna cosa distinta que las imágenes no lo desmientan. Y además... ¿Pero qué delito había cometido, perdón? Pero a ver, yo le vuelvo a repetir. Cuando tú andas encapuchado por la calle, cuando se están causando desórdenes públicos, cuando hay agresiones a carabineros, si eso no es delito, quiere decir que estamos mal y este es un país del mundo al revés. ¿Y cuáles eran las pruebas que usted tenía para decir que había participado en saqueos en locales comerciales, en desórdenes, y que fue víctima de un accidente? Porque todavía no había ninguna investigación que dijera que esto fue un accidente. Porque usted cree que el carabinero, el pitonero, el sargento Noya se levantó con el ánimo de causar lesiones a esta persona. Le apuntó directamente a la cabeza. Le vuelvo a repetir, el carabinero, si tú ves las imágenes del chorro de agua, primero él se acerca al carro lanzagua. Si aquí uno tiene que ver las imágenes para poder expresar juicios de valor con información fidedigna. Él se acerca... Bueno, pero usted tenía toda esa información. Sí, pues yo la tenía, y por eso yo no me arrepiento en lo más mínimo de lo que yo he planteado. Perfecto. Aquí, entonces, ¿por qué no enfrenta esto y asume el desafuero y enfrenta a la justicia para expresar precisamente esto? O sea, entonces yo no me merezco el debido proceso. O sea, lo que tú me dices, que apelar... No, es que yo te pregunto, o sea, porque ustedes quieren, yo no tengo que apelar. No, si usted está tan convencido de que es inocente, ¿por qué no va a la justicia y enfrenta este juicio? Porque yo puedo ejercer también mi derecho a que la Corte Suprema revertir algo que para mí es un derecho. Y no solo es un derecho mío, es un derecho de cualquier persona. Ahora, si ustedes creen que... No tengo fuero. Si ustedes creen que... No, es que esto no es un tema de fuero. Todo el mundo tiene derecho a apelar una resolución judicial. Si usted cree que en el fondo yo no tengo ese derecho por el solo hecho de emitir un juicio de valor de alguien que a lo mejor para ustedes es una persona que a lo mejor tiene que tener respaldo en los medios de comunicación, para mí, en lo personal, yo creo que uno tiene que tener cuidado. ¿Y no merece respaldo ni respeto a una persona? ¿Sabe lo que pasa? Yo creo que sí, pero otra cosa muy distinta es en el fondo quitarle el derecho a otro. Usted me dice, ¿por qué usted va a apelar? Porque es parte de los procesos judiciales normales que cualquier persona en un Estado de Derecho tiene. Si usted cree que yo no tengo que apelar, no apelo. ¿Me escucha? Sí, pero usted me dice que no apele. No, yo le estoy diciendo que sí. ¿Por qué está tan seguro no va a ir enfrente a la justicia? Porque usted no es como cualquier ciudadano, usted tiene un fuero parlamentario, que eso le da un paso más para poder realizar alguna acción sin que vaya directamente a ser juzgado como cualquier ciudadano. Por eso se lo estoy preguntando. Por lo mismo
yo tengo el derecho, al igual que cualquier ciudadano en democracia, Perfecto. que se llama libertad de expresión, de poder emitir juicios o críticas políticas. Aquí en ningún momento yo me referí directamente a esta persona. Yo dije, y mi juicio y mi crítica fue contra la presidenta Bachelet, al decir de que en el fondo lo que no se podía era seguir criminalizando la acción policial en pro o en defensa de aquellos que tenían participación en desórdenes. Y de eso no me arrepiento. Y por el contrario, yo insisto, en este país, este es el país del mundo al revés. Hoy día le quitamos autoridad a quienes tienen que garantizar el orden público y aparecen como víctimas quienes de una u otra forma justifican la violencia como un mecanismo legítimo para poder protestar. Eso es un error que no se puede aceptar en un país democrático como el nuestro. ¿Usted no está criminalizando a las manifestaciones públicas? Usted, es que ¿sabe lo que pasa? Usted me habla de manifestaciones. Yo no me estoy refiriendo a la movilización. Si usted cree que cuando hay desórdenes, o sea, usted cree que las barricadas se justifican. ¿Usted cree que yo es que usted yo me no dice, le estoy diciendo que crea nada, yo me le dice, estoy preguntando. Sí, lo que pasa es que usted me dice que yo estoy criminalizando. Le estoy preguntando, ¿usted está criminalizando entonces a los movimientos? Pero ¿cómo voy a estar criminalizando algo? ¿Usted cree que cuando hay una barricada, cuando hay bombas molotov, cuando se le tira piedra a carabineros, cuando se saquean locales comerciales, eso es una movilización normal en democracia? Ya, yo le vuelvo a preguntar, ¿qué antecedente tenía usted para decir que él había participado en saqueo? Cuando tú estás en una muchedumbre que está participando de saqueo, cuando tú estás, porque lo ven y lo mostraron en estas mismas imágenes, encapuchado, a rostro cubierto. Ya, pero el que está encapuchado no es el sinónimo a que haya participado en saqueo. Yo le puedo preguntar, entonces, uno se tapa la cara ¿para qué? ¿Para hacer vía social? ¿Usted se tapa la cara cuando sale acá porque quiere hacer vía social? ¿Usted se queda después de una movilización a hacer vía social? ¿Usted se queda cuando empiezan los saqueos, cuando empiezan las barricadas, cuando empiezan las bombas molotov, cuando empiezan a tirar piedras a los carabineros? ¿Usted se queda? La pregunta es que nadie se queda para hacer vía social. Y si alguien cree que obviamente eso es una persona que no quiere ser partícipe de la violencia, se retira del lugar. Y si uno se queda y a rostro cubierto, discúlpeme, hay que tener dos dedos frente para saber lo que está haciendo. Perfecto, entonces usted defiende sus dichos y sus declaraciones y por eso va a apelar ante la Corte Suprema. Por lo mismo, yo creo que uno tiene que apelar. Yo no me voy a inhibir de defender el accionar de Carabineros por un fallo de la Corte de Apelaciones. Si la Corte Suprema, que es un derecho que yo tengo poder apelar, ratifica o no ratifica el desafuero, tendré que ir a los tribunales y no tengo ningún problema, fíjese. No tengo ningún problema en que si la Corte Suprema decide que tengo que ir al desafuero, y eso era lo ahí que iré. yo iba. Si usted tenía problemas de no tengo ninguno. Y es más, si el día de mañana, porque yo también podría haber ido al Tribunal Constitucional, porque muchos de los parlamentarios desaforados recurrían al tribunal antes de apelar. Yo no me salté el paso de recurrir al Tribunal Constitucional porque encontraba que era ganar por secretaría. Prácticamente el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional los desafueros a los parlamentarios cuando era producto de injuria o calumnia. Y en este caso en particular yo no quise ir al Tribunal Constitucional, decidí ir a la Corte Suprema. Lo que sí creo que este es un fallo de carácter político, que no tiene ningún sustento jurídico y que además crea una situación que es gravísima, porque habla de que el fallo finalmente, de que aquí se habría producido o que yo habría señalado que esta persona habría robado. Y eso es un delito que yo voy a pedir, no solo a través de una apelación a la Corte Suprema, vamos a presentar un recurso de queja, porque a nosotros nos parece impresentable que sin que ni siquiera los abogados querellantes, en este caso el abogado querellante en ningún momento dijo que se había producido o que yo había declarado eso, aparezca la Corte de Apelaciones sin tener ningún fundamento, ninguna imagen, ni ninguna información, aparezca diciendo algo que es completamente inusual porque nadie lo ha dicho. Ya, para usted saqueo no es lo mismo que robo. Le insisto, si nos vamos al tenor de la justicia, de lo que tiene que fallar, no es lo mismo. Aquí en ningún caso se habló de robo. Robo es con fuerza, eso es un delito grave. El tema ¿Y el saqueo entonces? Es que el saqueo no está considerado como robo. Por eso le digo, si es cosa de ver el Código Penal y la tipificación que existe. Ya, usted dice que no fue al Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional se ha constituido en un órgano político, diputado? No, pero le insisto. Porque usted se podría haber ganado por secretaría. Sí, pero mire, es que ¿sabe lo que pasa? ¿Está a favor de una posición política? No,
O sea, entiéndame que los que han ganado en el Tribunal Constitucional han sido parlamentarios de la nueva mayoría. ¿Con esta composición? Así es, no nosotros. ¿Con esta composición? Con todas las composiciones. No, yo le estoy hablando de esta. Ah, es que esta no lo sé, porque esta si fuera por mí, podría ganar a lo mejor. Porque por eso le pregunto. No voy a ir y no fui, no porque en el fondo tuviera una tendencia política. ¿Pero usted considera que en este caso podría haber ganado? No lo sé, porque la verdad que tampoco uno puede decir que los 25 ministros de la Corte de Apelaciones son de izquierda. O sea, en eso uno también tiene que tener cuidado, uno no puede generalizar. Pero claramente es lo mismo como si yo dijera el Tribunal Constitucional son de derecha. No fallan por color político, fallan de acuerdo a información buena o mala que le hayan proporcionado al momento de dictar un fallo. Pero usted dice acá que hay un juicio político. Aquí hay un juicio político, claramente. ¿Y a qué claramente. entonces se refiere? Porque aquí hay un juicio político porque aquí se atenta contra la libertad de expresión. Y la verdad que... Pero es un juicio político de los 22 miembros de la Corte de Apelaciones. Pero claramente aquí hay un juicio político porque aquí existe lo que se llama la libertad de expresión. No por emitir un juicio político, por emitir una crítica al gobierno de turno para que no se criminalice la acción policial, sí, a mí me parece que es un juicio político cuando no existe sustento jurídico que avale en el fondo la resolución que adoptó la Corte. Y cuando no hay sustento, digamos, material para una acusación de una persona contra otra, ¿no tiene derecho esa persona precisamente a hacer lo que hizo el padre de este joven Avilés? Mira, él tiene todo el derecho al mundo. Yo no estoy criticando en el fondo que él haya seguido o no una acción judicial. Él tiene todo su derecho. Y a mí me parece apelando, razonable que argumentando con el tema del derecho y la libertad de expresión, ¿uno puede decir cualquier cosa de alguien? Le insisto, el delito se tipifica cuando tú te refieres a una persona con nombre y apellido. Yo en ningún caso me referí a una persona con nombre y apellido. Pero se le estaba preguntando por este joven. No, a mí mi crítica, y tú puedes ver la imagen porque ahí solamente sale mi audio, no lo que me pregunta el periodista, era que mi crítica apuntaba a la presidenta Bachelet. En ningún momento, cuando tú, insisto, no solo poner el audio, sino la pregunta del periodista, mi crítica fue a la presidenta Bachelet y porque se estaba criminalizando la acción policial porque parecía como víctima una persona que había tenido participación en eventos que habían generado, en este caso, desórdenes públicos. Y eso es muy distinto, completamente diferente a decir que en este caso tal persona incurrió en tal tipo de delito. Entonces, es muy diferente cuando tú hablas en casos generales porque quiere emitir un juicio político para criticar a un conglomerado, en este caso de izquierda, a emitir un juicio de valor con respecto a una persona determinada. Yo no me estoy refiriendo y no estoy juzgando a la persona. Yo no sé si Rodrigo Avilés es o no es activista político. Yo no tengo claro si Rodrigo Avilés, por qué lleva tantos años en la universidad. No tengo claro su participación en un partido político. Eso es una decisión de él. Y yo no me voy a meter en lo que él haga. Yo me metí exclusivamente y voy a insistir en que este gobierno lo que ha hecho es apoyar hoy día y dar señales equívocas al prácticamente criminalizar la acción policial. Ya, pero este es otro poder independiente al Ejecutivo, que es el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, ¿usted dice que también se ha politizado el Poder Judicial? No, cuando yo me refiero que hay un juicio político, me refiero a que atenta contra la libertad de expresión. No tiene que ver con un color político. Cuando tú te sientes que se está vulnerando un derecho, que tiene que ver en este caso con lo que yo denomino que es parte de las garantías constitucionales como la libertad de expresión, es muy distinto a decir que aquí hay algunos jueces que emitieron juicios políticos porque son de un partido determinado. No, yo aquí me refiero que se ha atentado contra la libertad de expresión por emitir juicios o críticas políticas hacia la Presidenta de la República, que es muy diferente a decir que aquí hay una mala intención política de algún ministro. No, yo no me refería a eso, yo me estoy refiriendo exclusivamente que el juicio político se hace cuando se viola una de las garantías constitucionales, que tiene que ver con la posibilidad de que todo el mundo tenga derecho a emitir opiniones. ¿Qué es lo que habrían hecho estos 22 magistrados? Así es, y que no tiene que ver, te insisto, con que tengan una tendencia política determinada. Esto tiene que ver exclusivamente cuando se vulnera o se ataca lo que yo considero que es la libertad de expresión, pero no por eso, por lo que haya señalado la Corte, porque las personas son humanas y todo el mundo tiene derecho a cometer errores, es señalar abiertamente que yo no me voy a inhibir
de defender a Carabineros y insistir en que aquí no se puede seguir criminalizando la acción policial. Perfecto, pero usted no se arrepiente de la frase de la participación que dice usted en saqueos en locales comerciales, en desorden y que fue víctima de un accidente. Mira, porque ahí está claramente hablando del joven Avilés. Mira, cuando te insisto, tener participación no significa que él haya saqueado, pero él estaba. Él estaba a rostro cubierto, sí, y la imagen lo mostraron recién cuando lo vimos, estaba a rostro cubierto, que es distinto tener participación a que él haya cometido algún ilícito. Y como yo no lo mencioné directamente a él, porque yo estoy hablando... Pero usted está hablando de una persona que fue víctima de un accidente. Y usted, espérate, pero te vuelvo a repetir. Usted no dijo el nombre porque me imagino que no lo conocía. Pero de un hecho puntual. Por lo mismo, como no lo conozco, no puedo hablar de la persona. Yo no estoy hablando de la persona, hablo del hecho puntual, que tiene que ver en el fondo con la situación que se vivió en ese minuto. Y cuando tú hablas de decir que es un accidente, pero por favor, si tú te subes a un carro lanzagua a tratar de mover el chorro cuando está operando, y es prácticamente imposible que tú determines que a esa persona se lo quieres tirar más cerca o más lejos, o de la cara o del cuerpo. Es la presión del agua en su minuto te hace muy difícil, y lo ha planteado y lo plantearon los propios Carabineros, que se hace muy difícil que una persona pueda tratar de afectar o en este caso atacar a una persona determinada. Y por lo tanto sí fue un accidente, fue un hecho fortuito. Y lo que se hizo... Operó el chorro lanzagua sabiendo el poder que tenía. Pero eso tiene que ver con un tema de protocolo. Pero tú no puedes criminalizar y decir que el sargento, darlo de baja porque él haya sido responsable. Si tú me dices, revisemos los protocolos... ¿Por qué se le dio de baja al sargento? ¿Por una razón política? Sí, aquí claramente al sargento se le dio de baja por un hecho netamente político, porque obviamente causó, y la presión pública lo obligó al gobierno a tomar una decisión. Lamentablemente este gobierno legisla o este gobierno toma decisiones para la calle y no necesariamente pensando en el bien de Chile. Y por lo tanto aquí se dio de baja un carabinero que para mí no tiene ningún grado de responsabilidad. Y si tú quieres cuestionar, te insisto, procedimiento, yo no tengo ningún problema. Pero cuando tú tratas de individualizar y decir que aquí hay personas que intencionalmente buscaban dañar a esta persona, yo creo que ahí se produce que el efecto que estás criminalizando la acción policial. ¿Y por qué te lo digo? Un tiempo después, casi 6 meses después, pasa la situación que se vivió en el partido de Wanderers con Colo-Colo. Se le criticó a Carabineros el no actuar. O sea, cuando Carabineros actúa, está mal. Cuando Carabineros no actúa, también está mal. Pero también hay un tema de la acción y la proporcionalidad de la fuerza. Por eso, pero me gustaría que siguiéramos avanzando con los temas. Sí, pero es que tiene que ver con lo mismo, porque resulta que o criticamos por una cosa o criticamos por otra. Pero hay un tema de proporcionalidad también. Pero que es un tema que tiene que ver con los protocolos, no con las personas individuales. Y ahí es donde yo creo que lo que nosotros no podemos hacer es criminalizar la acción policial. Distinto es que se revisen los protocolos que se adoptan como institución. Bueno, el sargento fue dado de baja, hubo una investigación. Quiero seguir con los temas. Usted va a apelar a la justicia, a la Corte Suprema. Vamos a ver el resultado entonces de esa apelación. Si no lo acogen, usted no tiene ningún problema para ir a tribunales. Usted durante este año ha dicho que le ha dado un carácter político a muchas acciones de otros poderes que no son políticos. Por ejemplo, a la Fiscalía, que cuando empezó a investigar el caso Penta, dijo que claro que siempre se estaba acusando a gente de bien con esto. ¿Usted sigue sosteniendo lo mismo en el caso Penta, que se estaba acusando a gente de bien? Yo nunca dije gente de bien. Lo que yo he dicho y yo sostengo es que aquí había un accionar y político y una decisión política, no solo de parte del Ministerio Público, sino que del Servicio de Impuestos Internos, donde se han medido con varas distintas a personajes políticos que están involucrados en situaciones de, en este caso, financiamiento irregular. Y cuando lo digo abiertamente, la pregunta es, ¿qué pasa con el hijo de la presidenta? ¿Por qué todavía no está formalizado? Bueno, este caso tiene unas características que fueron bien especiales, que fue una persona que dio todos los antecedentes. Pero espera, es que hoy día lo de Cabal es de público conocimiento. Las situaciones anómalas e irregulares son de público conocimiento. Las pruebas están. La pregunta es, ¿por qué no se formaliza? O al revés,
¿Sabe cuántas boletas? Pero estamos hablando del caso Penta, donde ahí hubo boletas que no, trabajos que no existieron, bueno, por eso, y hubo un señor ahora voy a llegar, que habló y dio ahora voy a llegar a eso. Exactamente toda la investigación. ¿Cuántas boletas emitió Rodrigo Peñailillo, sabe usted? 23. 23 boletas ideológicamente falsas. ¿Por qué no está formalizado? Porque tal vez no hay un Hugo que entregue toda la... porque está comprobado. Hay que hacer otra investigación. Yo no estoy defendiendo a nadie. Lo que pasa es que la boleta está comprobado que él emitió boletas sin hacer los trabajos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está formalizado? Si tiene 23 boletas ideológicamente falsas, ¿por qué? Bueno, me imagino que, pero ¿a usted no le parece que si a usted le entrega la investigación en bandeja y otra tiene que iniciarla, uno se va a demorar más que el otro? Es que aquí no es que se hayan demorado. Si la información más o menos está en el mismo tiempo. La pregunta es al revés. ¿Qué pasa en el fondo con algunos parlamentarios que tenían parientes contratados en Soquimich y que están debidamente acreditados, comprobados, inclusive la cantidad de dinero que recibieron y no están formalizados o no hay ninguna denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos? Aquí hay una intencionalidad política y a mí me parece que eso es gravísimo. Yo no estoy diciendo que no se investigue. Lo que yo estoy diciendo es ¿por qué se carga la mano para un solo lado y no se aplica la ley para todos por igual? Y eso es lo que uno cuestiona. La respuesta del fiscal nacional de ese entonces fue la que yo le estaba diciendo, que en un caso la investigación estaba prácticamente dada porque hubo una persona que entregó todos los antecedentes. Y yo te puedo decir en el fondo por qué después de casi 60 días que andaba escondido Ominami, recién fue a declarar ahora. Yo le garantizo, si hubiera sido un personaje de derecha, hubiera habido orden de captura internacional. Por eso se trata con varas distintas. Bueno, eso es lo que usted supone. Pero es que no es lo que yo supongo, es la realidad. Porque resulta que ahora me van a decir que tampoco Marco Enrique tiene financiamiento irregular. O sea, aquí no, pero lo que usted está diciendo es que si fuera una persona de derecha tendría orden de captura internacional y eso es una suposición. No me cabe ninguna duda que sería así. Y lo que, te insisto, mi crítica apunta a que se han tomado decisiones políticas, arbitrarias, y no se ha hecho justicia para todos por igual, que es muy distinto a decir que se ha actuado de una manera y no de otra. Diputado, usted también durante este año, bueno, se le criticó también en este caso por mandar este WhatsApp a Carlos Delano diciéndole que podrás contar conmigo siempre para lo que necesites. Usted, bueno, ¿se reunió después con él o no? Mire, ¿sabe lo que pasa? ¿Usted a Ceroni está de acuerdo con lo que le hicieron al diputado Ceroni? No. Usted medio nunca estuvo de acuerdo. Resulta que hicieron exactamente lo mismo conmigo, con la diferencia de que yo no tenía contenido de otra índole. La pregunta del millón, ¿por qué en un caso la prensa o en algún caso se respeta la privacidad de la persona y en el otro no? Bueno, si en ambos casos no se respetó. Pero por lo mismo, yo lo que le estoy diciendo que lo que yo haga en mi vida personal, nadie tiene derecho a meterse. Y luego vuelvo a repetir más, nunca he hablado con este señor. Nunca. Pero sí me parece que en ese minuto, dado que él había sido un militante activo en la UDI, se merecía en el fondo darle el apoyo, que no tiene que ver con que sin conocerla a esa persona y que no tengo ninguna intención de conocerla, haberle mandado un mensaje que era de carácter privado, dándole el apoyo por la situación difícil que le atravesaba, que no tiene que ver con justificar con lo que hizo, que solamente por la situación que estaba atravesando, como a cualquier persona, uno le desea que le vaya bien. Diputado, en otro de los juicios que usted hizo durante este año, usted dijo que usted ponía las manos al fuego, me acuerdo que me lo dijo aquí mismo, por Jovino Novoa, el ex senador, de que no estaba involucrado en la investigación que se le estaba realizando. En otro medio, en el Clinic, dijo que se quemaría lo bonzo. Bueno, ¿qué sensación tiene después que usted ve y escucha esto? Mira, si tú lees escuchémoslo, porque fue ¿sí? de público conocimiento las palabras del ex senador Jovino Novoa. ¿Acepta los hechos en materia de la acusación fiscal? Sí, señoría, acepto los hechos en materia de la acusación fiscal. ¿Acepta los hechos, los antecedentes de investigación que la fundan? Acepto. Bueno, él aceptó y usted se apuró. No. Es que por favor, leamos el de Clinic. Muéstreme la imagen de lo que yo le dije. Sé que hay que ser honesto. Si tú lees el de Clinic, yo dije que pongo las manos al fuego, que él nunca se ha enriquecido por la política. Y yo sostengo lo mismo. Que haya habido financiamiento irregular es muy distinto a decir que una persona se enriqueció con la actividad política.
Y aquí lo que yo pongo las manos al fuego y sostengo y voy a seguir sosteniendo, que Jovino Novoa jamás se ha utilizado un cargo público para beneficio personal. Sí, pero yo recuerdo que lo que le pregunté era si él había incurrido en algún ilícito. Es que yo le vuelvo a repetir, financiamiento irregular puede haber sido, pero jamás él, y lo que yo dije, que yo ponía las manos al fuego, y no solo por él, lo dije también por Lorenz Goldman cuando estábamos acá, y también se lo dije acá, estando juntos, que era muy distinto porque yo creo que ellos no se habían enriquecido de la política, y yo lo sostengo y lo mantengo. Enriquecerse con la política como lo hicieron algunos personajes que, estando debidamente comprobados las boletas que emitieron, que hoy día no están siendo querellados por el Servicio de Impuesto Interno, como por ejemplo el señor Rodrigo Peñailillo, sí se enriqueció, porque no fue a una actividad política ni a financiar una campaña, fue directamente a su bolsillo, a través de Sokimich. Y eso a mí me parece gravísimo, que es muy diferente. Bueno, pero ahí también hay una investigación en curso. Yo le digo, usted se puede también adelantar a una conclusión a la que la justicia todavía no llega. Pero es que lo que pasa es que las boletas están emitidas, está catalogado como el propio Sokimich reconoce que son boletas ideológicamente falsas. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada? Claro, pero no sabemos el destino de esos recursos finalmente, así que efectivamente porque también podría haber dicho, fueron para financiar la pre-campaña de la presidenta Bachelet. La presidenta ya dijo claramente que no sabía financiar. Ella no sabía, pero no que no se haya dijo hecho. También que no se había financiado la pre-campaña con esa plata. Pero usted tampoco le consta, diputado. Pero lo dijo la presidenta, yo no estoy diciendo nada que no haya dicho la presidenta. Entonces dice que Rodrigo Peñailillo se enriqueció personalmente con ese pago. Vea lo que dice la presidenta. Si no se gastó, o sea, esa plata, si no se gastó, si usted no gastó esos recursos para una pre-campaña, como lo dice la propia presidenta Bachelet, ¿la donó? O sea, ¿recibió la plata y la entregó? ¿La fue a donar a una institución de beneficencia? ¿Y hay otros personajes de los que usted tenga alguna constancia que ocurrió lo mismo dentro de la nueva mayoría? Pero si mira, si son de público conocimiento. Porque usted también ese día me dijo que me iba a dar nombres de un senador que está involucrado y hasta ahora estoy esperando. Pero si está claro, Jorge Pizarro. ¿O usted cree que en el fondo que aparezcan dos hijos de Jorge Pizarro recibiendo más de 100 y tantos millones de pesos, a usted le parece normal que una persona, y usted que es periodista debe saber, que reciba esa cantidad de recursos por hacer asesoría? Por favor, si eso es irreal y eso no existe. Entonces seamos honestos. O sea que hay personas que están debidamente identificadas, que se sabe y que además hubo un sobreprecio gigantesco en el servicio que prestaron. Entonces la pregunta es, ¿qué se espera para tomar medidas? ¿O no se van a hacer y se va a hacer vista gorda? Que es lo que se ha hecho hasta el minuto. Por eso te digo, o sea, si uno tiene que actuar con responsabilidad pero con honestidad. O sea, si usted me dice que los hijos del senador Pizarro se merecían ganar 100 y tantos millones de pesos en menos de un año, y esos 100 y tantos millones de pesos que utilizaron un periodista, no una empresa, ¿le van a pagar cerca de 10, 12 millones de pesos mensuales? O sea, dígame, yo creo que a usted le gustaría hacer el mismo trabajo para ganar esa plata, en vez de sacrificarse todos los días acá y ganando bastante menos. Y imagínese, tú que eres un periodista reconocido, imagínate un periodista que está recién empezando, lo que significa para él. Bueno, usted también es periodista. Por eso te digo, un periodista, lo que significa poder acceder a ganar una cantidad de recursos que sea relativamente normal para el mercado. Imagínate lo que significa aquel que gana sobre 10 millones de pesos. Ya, pero todo eso todavía tiene que ser materia de investigación, más allá de las suposiciones o la verosimilitud que tengan alguna acusación. Sí, tendrá que ser pero te insisto, son informaciones públicas. Diputado, ¿cómo le califica finalmente usted este año para usted, para la UDI, después de todos estos hechos que usted ha protagonizado, los dichos que ha expresado y que esté en la situación en la que está ya terminando este año? Mira, siempre, si no es fácil. Pero uno en política tiene que tener la valentía para decidir y defender sus principios y defender ideas. Y muchas veces, obviamente, uno puede tomar o emitir juicios que a lo mejor no son populares, pero uno no está en política para hacer amistad, uno está en política para defender lo que siente, lo que piensa. Y hablando de estar en política, ¿usted se va a repostular por el mismo cargo el 2018 que se le vence por Santiago como diputado? No, yo ya dije que quería ser candidato a senador por la Araucanía.
Por la que también hubo una polémica, pero se aclaró, usted dijo que había ido con recursos propios. No, sí, de hecho la propia Cámara de Diputados se emitió un pronunciamiento diciendo que eran recursos propios, no recursos de la Cámara. O sea, eso se quedó claramente comprobado. Lamentablemente hubo mala intención y mala leche de algunos de dar a conocer una información que no fue real, que fue falsa, y que después obviamente tuvo que salir la misma Cámara a aclarar que no correspondía a la realidad. Diputado Gustavo Asbun, muchísimas gracias por estar con nosotros respondiendo todas las preguntas que teníamos que hacerle a lo largo de todo este tiempo. Mira, que se yo tengo claro el rol que tienen que cumplir, así que no, muchas gracias por la invitación y feliz. Muchas gracias, diputado. Gracias.